Un saludo en el nombre del Señor. Gracias, mis queridos hermanos y hermanas, familia, por estar aquí un lunes más o cualquier otro día en que usted vea este programa. Hoy estoy muy mexicano. No voy a empezar a cantar. Estoy muy mexicano porque tengo a un paisano aquí conmigo. Alguien que he recién empezado a conocer y le estoy tomando mucho aprecio. Es el profesor José Gabriel Cortés. Profesor, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Pepe. La verdad que lo agradezco. Es una bendición estar aquí. Ajá. Y como es paisano mío y no es sacerdote, lo voy a tutear. Así que no me digan después que lo tuteé. Nos tuteamos porque además somos paisanos, ¿verdad? Perfecto, estoy de acuerdo 100%. José es profesor de Teología y Sagradas Escrituras y él es graduado en Arqueología Cristiana y Arqueología Bíblica, graduado en Roma, aparte de 400 sombreros más que tiene, que no los voy a mencionar porque me pasaría la hora dando otros sombreros, otros títulos, otras especialidades que tiene, pero es un gran hombre de Dios. Gracias. Que eso es lo más importante. Y un laico, es casado, por supuesto, un laico dedicado a servir al reino de Dios. Sí, en eso estamos, en ese camino estamos. Camino. Porque es por donde incluso el Santo Padre nos está invitando ahora a todos. Ya que se abrió la puerta de la fe, hay que hacer un camino. Ajá. Y ese camino, ya una vez que se empieza, hay que terminarlo. Ajá. Y para empezar así un poquito, para dar la idea de lo que es ese caminar que todo el mundo hemos tenido aquí. Me acuerdo, no sé, Pepe, en 1968, en las Olimpiadas de México, ¿sí? Una historia muy impresionante que me quedó muy grabada, la de un corredor de maratón, John Aguari, que era de Tanzania. Terminó la competencia, el maratón, y como media hora después, 45 minutos después, llega este corredor todavía corriendo el maratón, lleno de vendas, lleno de trapos, guindalejos, todo eso. Y entonces llegó hasta el final y cuando llegan los periodistas a entrevistarlo, dicen, ¿y usted por qué siguió corriendo si está todo desbaratado? Dice, sí, y esto es unas palabras que nos pueden ayudar a todos no solamente en este año, sino en todo lo que sigue. Dice, mi país me mandó no a empezar un maratón, me mandó a terminar el maratón. Oye, ¿qué? Así que eso es una cosa impactante. ¿Qué imagen más linda estás dándonos, José? Porque efectivamente el punto no es empezar, sino tenemos que llegar a donde el Señor nos quiere terminar. Y hablábamos de que tú has leído esa homilía que ustedes me han oído mencionar mucho, la homilía de la apertura del Año de la Fe, el 11 de octubre del año pasado. Sí. Y el Santo Padre mencionaba en el penúltimo párrafo, te debes acordar, cuando mencionaba que el Año de la Fe es también como una peregrinación en los desiertos del mundo. Exactamente. Camino. Peregrinación. Todo esto implica estar en movimiento. No hay una de las cosas más bellas que yo he conocido en mi vida es el desierto. El Papa se refiere a la desertificación espiritual, es decir, a la ausencia, a un lugar desértico sin Dios. Eso es lo que quiere decir desertificación. Pero el lugar más bello en donde yo he estado ha sido el desierto. Te voy a decir por qué. Mi disertación de Sagrada Escritura es sobre el libro del profeta Amós. Y una de las frases, bueno, las realidades, porque la Biblia no son frases, son realidades constatadas ahí, es cuando ya está hablando Dios, que está como quejándose de la infidelidad del pueblo, y dice, llegó el momento, ahora voy a seducir a mi amada, que es el pueblo de Israel, la voy a seducir. La voy a conducir al desierto y ahí le voy a hablar al corazón como en los días de su juventud. Y entonces ahí me reconocerá como su esposo, su dueño. Y esa es la belleza del desierto, es un lugar de encuentro, un lugar donde se experimentan los contrastes más grandes de desierto, de sol por el día, de calor intenso, y por la noche un frío, no digo para pelar pollos, porque hay que pelarlos en caliente, pero bueno, esa es la idea del desierto. Sí. Y la experiencia del desierto es un lugar de encuentro. Y también una imagen muy bella que habla un gran escritor, amigo mío, Antoine de Saint-Exupéry en El Principito. ¿Sí? Lo que hace bello el desierto es que esconde un pozo de agua en algún lugar.
Y yo creo que ese es, podemos usarlo como también una imagen del año de la fe, porque ya empezamos a la caminata y en la caminata necesitamos agua y en la caminata necesitamos hacer altos, detenernos en el desierto para experimentar esa realidad, ese encuentro. Y ese encuentro es del yo con el tú de Dios. Ahí no tenemos nada que nos distraiga. No tenemos ni el reloj para medir si estuvimos la hora con el Santísimo. No tenemos el teléfono, a ver si nos mandaron ya el último mensaje en el textbooks o en el Twitter o lo que sea. No, ahí en el desierto es un lugar donde uno se encuentra a solas. Y es el lugar donde yo más temor, en cierto sentido, he experimentado. Y tú que eres profesor en Biblia, ¿qué te puedo yo decir a ti? Pero ¿cuántos pasajes pudiéramos enumerar? No nos alcanzaría una hora para mencionar cuántos momentos importantísimos han ocurrido en el desierto. Me estoy acordando, por ejemplo, al encuentro de Moisés con la zarza. Bueno, habría tantos momentos como la presencia de Dios se manifiesta en ese desierto. Y qué bueno que lo tocaste. Estamos en este peregrinar en los desiertos del mundo. Exacto. Pero antes de que entremos, ¿qué les parece? Ya se dieron cuenta quién tengo aquí, ¿verdad? Una minita que nos va este día a bendecir mucho con sus comentarios, etc. Pero antes que nada, ¿usted sabe dónde se producen las mejores fresas del mundo? ¿Sabe dónde? Si usted no lo sabe, se lo voy a revelar el día de hoy. Se producen en México, en un lugar que se llama Irapuato. Tiene fama mundial las fresas de Irapuato. De ahí procede mi querido hermano José Ignacio, José Gabriel, de Irapuato, Guanajuato. Sí. Ajá. El corazón del territorio mexicano, en una llanura, un lugar muy fértil, el Valle del Bajío. Del Bajío. Y está por demás que haga propaganda de las fresas, porque están para chuparse los dedos. Yo he tenido la dicha de comerlas. Sí. Y luego cuando esas son unas fresonas, pero son exquisitas. Bueno, pero de ahí procede. Por cierto, nada más brevemente, esa zona fue una zona también muy importante durante la Guerra de los Cristeros. De la Guerra de los Cristeros, y la Guerra de Independencia y la Guerra de los Cristeros. El estado de Guanajuato, que es el corazón geográfico del país, y ahí hubo mucha persecución. Yo lo puedo decir como testimonio casi de los cristeros. Mis padres se casaron en medio de la persecución. O sea, eso es, por eso yo conocí toda esa historia a través de mis padres, porque se tuvieron que casar a las 4 de la madrugada en una casa. El sacerdote llegó vestido de civil. ¿Por qué? Porque estaba la persecución. Claro. Ahí hubo masacre, mataron sacerdotes, monjas, las mismas personas laicas que profesaban a Cristo Rey. De hecho, ahí en el centro, cerca de Irapuato, está el Cerro del Cubilete, esa estatua imponente del Cristo. Bueno, nuestra gente aquí de WTN conoce bien, porque ahora que el Papa estuvo recién en México, estuvimos exactamente en el Cerro del Cubilete, que geográficamente viene a ser como la cruz. Si uno echa una cruz al territorio mexicano, ese viene a ser el punto central de la República Mexicana. Exactamente. Cuéntanos un poco, José Gabriel, de ti. Ya sacamos tu lugar de natalicio, Irapuato. Bueno, ¿qué te voy a decir? Primero que nada, te voy a decir una cosa que me hace sentir muy orgulloso. Yo vengo de una familia muy católica. Mis padres, ya te lo dije, que se casaron en medio de la persecución. Mis padres, Dios los bendijo con 13 hijos. Y como decía mi mamá, y todos comen. 13 hijos, sobrevivimos 10, ya fallecieron otros 2, pero tengo el orgullo de haber pertenecido a esa familia. En esa escalera, ¿en qué lugar te ubicaron? Yo soy el penúltimo, o sea, le doy muchas gracias a Dios porque, vamos a decirlo, la factoría no se cerró después del segundo ni del tercer hijo. Llegó hasta el número 13 y mis padres no eran supersticiosos. O sea, 13 hijos, digo muy católicos porque también tuve la dicha de vivir lo que es una relación con Dios a nivel de rezos, de devociones, de prácticas. Yo te puedo decir, yo crecí en un ambiente en que me sentía orgulloso de levantarme en medio de la noche a las 4 de la madrugada para ir a la misa de 5, que se decía antiguamente la misa de los lecheros. Entonces todos los días íbamos a la misa de 5. Por supuesto, muchas veces me quedaba dormido. Pero incluso quedándome dormido, te puedo decir una experiencia de una viejecita que conocí después, que iba a la iglesia y se quedaba dormida. Y le decía, abuelita, ¿usted se está durmiendo? Y dice, ay, mijito, preferible venir a dormir con Jesús que despierta en el mundo. Okay. Entonces, oye, un comentario. ¿Cómo estas viejitas son teólogas, verdad? Definitivamente. En el sentido de que tienen ese conocimiento de Dios y en una frase te dan una tremenda teología de lo que es ese contacto con Dios, ¿verdad? Una teología
práctica, Exacto. o sea, encima de las chancletas, no digamos de los zapatos, sino Fíjate, venir a chancletas. dormir con Jesús Con acá, Jesús, que estar despierta en el mundo, o sea, acabando, como se dice, ¿no? Ajá. Entonces, la otra cosa es que mis padres, una tradición muy bonita que existía en la familia, todos los domingos nos reunían a toda la familia a leer la Sagrada Escritura. Y te digo esto antes, hace muchos años, no les voy a decir cuántos, porque soy arqueólogo y se va a saber también la antigüedad, pero es la época en que todavía la lectura de la Sagrada Escritura, muchos de la audiencia se recordarán, no estaba permitido leer la Sagrada Escritura. O sea, un seglar, un laico, había que hacer una retaíla de oraciones y la tenía que bendecir el sacerdote, tenía que estar un sacerdote para ahí. Pero mis padres, por fortuna, porque yo no creo que estaban desafiando a la iglesia ni nada, estaban enseñándonos realmente lo que yo con el correr del tiempo pude estudiar. Entonces nos leían la Sagrada Escritura los domingos, rezábamos el rosario, después hacíamos la nieve, el famoso helado, en la casa, y era todo el ambiente familiar, todos los muchachos, los 13 hijos, los 10 hijos, los sobrinos, conforme fue creciendo la familia. Entonces yo crecí en esa atmósfera muy, muy católica, de mucho respeto a Dios, de mucha admiración. Tocayo, te digo Tocayo porque los dos somos José. Sí. Y me imagino que ustedes deben haber pasado mucha hambre. Te digo, porque hoy día hay muchas familias que no quieren tener más que 1 o 2 hijos porque dicen, no podemos más, no podemos tener más hijos porque no los vamos a poder criar, no les vamos a poder dar una carrera. ¿Ustedes 13 pasaron hambre? Nunca en mi vida pasé hambre. ¿No pudieron estudiar porque no hubo manera de que estudiar? No. Bueno, aquí tengo un teólogo que, repito, todos sus títulos no cabrían en una hora. O sea que una familia grande, todos comieron, a todos los formaron, Sí. carreras. Sí, definitivamente. Entonces, es un mito eso de que una familia grande hoy día... Te lo digo con toda honestidad, es un mito, porque yo creo, y estoy convencido de esto por lo que yo viví en mis padres, yo creo que con los hijos también vienen las bendiciones de Dios. Correcto. Y yo creo que si uno está siempre en esa dimensión, como habla la Sagrada Escritura, de ser un pobre de Yahvé, una persona que sabe depender de Dios, Dios provee, siempre. Nunca pasamos hambre, mis hermanos eran súper amigueros, siempre, además de los hermanos sentados, siempre había 5 colados ahí, por decirlo. O sea, y no sé cómo mi mamá y mi papá hacían rendir la comida. Oye, como decimos en México, tenían gorrones en la casa. Gorrones. Ese es un término muy mexicano. Los que llegan a la casa o los decimos, este es un gorrón. Bueno, pero qué ricos son los gorrones, ¿verdad? Definitivamente, porque eso mantiene también la alegría, Claro. la amistad, la comunicación. Es una familia extendida. Exacto. O sea que eso nos da mucha satisfacción hacer eso. Ajá. Y entonces, nada, después de que pasan los años, y esto te lo digo así rápido, por encimita, pasan los años, y entonces yo empiezo a estudiar, a leer la Biblia, y entonces digo, yo ya había oído esto, ¿dónde lo oí? Pues son cosas que quedan como sedimento. ¿Por qué te digo esto? Mira, yo creo que Dios tiene sus caminos por donde nos va llevando. Dios sabe por dónde nos está tomando la mano, por dónde nos está guiando, y uno lo que tiene que hacer es dejarse ir. Hombre, yo puedo decirte en este momento estamos en el año de la fe. Y a veces hablamos un poco a la ligera de que la fe es un don de Dios. Definitivamente es un don de Dios. Pero también decimos que la fe, y esto nos lo enseña la iglesia, la enseñanza de la iglesia nos dice, la fe es una virtud. Ahora, quiero clarificar esto porque yo creo que muchos a veces podemos caer en una confusión. Dios cuando me da la fe, me la da a mí. De mí depende de hacer la virtud. Porque yo la tengo que trabajar. Es como, por ejemplo, un pianista famoso, un pianista que nosotros nos referimos, toca el piano a las 1000 maravillas y decimos, es un virtuoso del piano. Él no nació como pianista. Exacto. Él quizás nació con el oído para apreciar la música y el talento, pero él tuvo que trabajar para que eso llegara a ser virtud. Y al hacer virtud tuvo que privarse de muchas cosas. Y es lo que nosotros debemos experimentar en la sociedad. Cuando tenemos todo, lo tomamos muy a la ligera. Cuando nos cuestan trabajo las cosas, es cuando realmente las apreciamos. Yo te digo, hoy día, Dios me ha dado muchos caramelos. Algunos han sido sin azúcar, pero han sido caramelos. Me ha bendecido. Bendito sea Dios, he tenido la oportunidad de estudiar, de enseñar que me gusta, o sea, hacer las cosas que me han gustado.
Y yo creo que los que nos están viendo, Pepe, yo creo que es como una especie de llamadita de atención para ver, caramba, qué dones me ha dado Dios. Y cuántos de esos regalos yo los he puesto a trabajar para que sean realmente virtudes. Tú has dicho un punto que quizás me gustaría mucho que elaboraras un momento porque es importantísimo. Dios nos va guiando, Dios tiene un camino para nosotros. Pero, José, ¿cuántas veces nosotros no oímos o no queremos andar en los caminos de Dios y nos queremos forjar nuestro propio camino, que muchas veces es contrario al camino de Dios, y las consecuencias después, tarde o temprano, las venimos pagando? ¿Verdad? Sí. ¿Cómo una persona quizás se preguntara, José Gabriel, ¿cómo yo puedo saber cuál es el camino? ¿Qué pautas de discernimiento tú le dirías a una persona sencilla para saber dónde está Dios queriendo llevarme en la vida? Yo creo que yo pondría como una primera pauta de discernimiento el andar caminando en la verdad, a las claras, a las claras. Porque solamente cuando nosotros nos presentamos con Dios, como somos, porque a Dios no le podemos pretender, no lo podemos engañar, no le podemos decir, mira, Señor, aquí está, mira, yo soy un bravo, un arrogante, Te voy a hacer el favor. Exactamente, no. Cuando le andamos a Dios con la verdad, ese es el primer síntoma de que estamos caminando en su presencia. Segunda cosa. ¿Me permite solamente Sí, cómo no. un texto bíblico que me gusta muchísimo de lo que acabas de decir? Cuando el Señor dijo, y la verdad los hará libres. Exactamente. Cuando obramos en la verdad, en la luz, somos verdaderamente libres para entonces poder captar a Dios. Exactamente. Ese sería como el punto norte de la brújula, andar en la verdad. Y yo creo que el segundo punto es empezar a llamar valores lo que vale y empezar a llamar errores lo que son equivocaciones. Porque a veces le podemos dar, y esto somos humanos, le podemos dar el nombre de una virtud, de una hazaña, a una metida de pata, como se dice vulgarmente, Pepe. Le podemos llamar y la queremos justificar y darle la vuelta. Y hay que decir, el error se llama error. Y el valor se llama valor. Un objeto tiene su valor. Eso independientemente de que yo lo compre o no lo compre. Tiene un valor. Un valor que puede ser de antigüedad, como arqueólogo te lo digo, un valor de antigüedad. Puede tener valor porque es una pieza única, ¿entiendes? Cantidad de cosas, pero hay que llamarlas valores. Y cuando nosotros le damos eso y lo empezamos a valorar, estamos diciendo, es por donde Dios me quiere llevar, es el valor. ¿Cuáles son los valores? El amor, el respeto, que es muy importante, la integridad, la coherencia. Por eso yo me salió así de espontáneo la anécdota de este corredor de Tanzania. Yo inicié mi recorrido, mi peregrinar, mi camino, y mi propósito, yo fui llamado no a iniciar, yo fui llamado a terminar. Al final es el que me invitó a hacer el recorrido. Y cuando el Papa Benedicto XVI habla de los caminos, porque hoy día están de moda hacer el camino, incluso el Camino de Santiago, hay que ver eso como un desafío, un reto para caminar. Y una vez que uno se decide empezar, llevarlo a término. O sea, ese es un valor. La misma persistencia, la perseverancia en la formación. Por ejemplo, cuando cada uno de nosotros estamos en la edad que nos corresponde, hacerlo mejor. Vamos a cometer errores, nadie es perfecto. Exacto. Pero mira, mi función en este momento es, vamos a decir, es ser estudiante. ¿Qué es lo que se espera de un estudiante? Aprender. El día de mañana, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a ser un profesor, alguien que profese lo que estudió. Y por eso, fíjate qué curioso ahora, hablando de esto así casualmente, viene a conexión lo que nosotros llamamos la fórmula de fe, el credo, que nosotros la llamamos una profesión de fe. La profesión de fe no es algo que decimos, no es algo que se dice, no es algo que nos representa, que nos describe. Yo soy más drástico que tú y a veces la gente me dice que digo barbaridades. Nosotros muchas veces nuestra profesión de fe la hacemos como un perico. Si repetimos palabras que ni siquiera estamos poniendo atención, José, en lo que estamos por nuestros labios saliendo. Y qué pena, ¿verdad? Sí. Que sobre todo los domingos que vamos a celebrar nuestra Eucaristía, que llega el momento de la profesión de fe y la gente está distraída. Sí. Y están... Pero qué seriedad tiene esta profesión de fe, qué importancia tiene. Por eso el Santo Padre nos ha pedido que en este año de la fe tengamos claramente la profesión como casi nuestra oración diaria. Sí. Pero no para orarla repetirla como un perico, sino tú lo estás diciendo para saber si yo estoy viviendo esto, ¿no? Sí.
O sea, para describirme como yo profeso la fe, es decir, creo. Cuando uno recorre las páginas de la historia de la iglesia, arrancando del mismo evangelio y de los hechos de los apóstoles, cuando uno se encuentra, ¿por qué son perseguidos? Perseguidos por profesar el nombre, por confesar el nombre de Cristo. Y los azotan, los hacen leña, y después salen de ahí riéndose y gozosos de haber sido, dice el texto, de hecho, haber sido considerados dignos de sufrir por el nombre. O sea, qué privilegio haber sufrido y dar testimonio, haber profesado eso. Yo creo en este que no me va a engañar. No creo yo en las coincidencias, en las cristoincidencias, que el hecho que estemos hablando de esto en el día de hoy que estamos recordando a Santa Inés, una niña de 12 o 13 años, según se cree, y que dio su vida por mantener su amado, a quien ella había escogido como su amado. ¿Qué testimonio nos dan estos mártires, verdad? Que dieron la vida, no solamente perdieron un trabajo, no, entregaron su sangre por ser coherentes. Lo que tú has dicho, esa palabra, ser coherentes con lo que yo creo, hasta la sangre si es necesario. Cierto. Pepe, hay la palabrita que nosotros usamos para mártir, a veces la traducimos Sí, como mártir. Como alguien que mataron, ¿no? Sí. ¿No? A veces decimos, a ver, dime, ¿quién es un mártir? Un mártir es un mártir. No. Hay que, cuando uno realmente encuentra el significado de las palabras y que las puede saborear, un mártir es un testigo. Y a veces eso nos debe hacer como tambalearnos, sacudirnos, porque cuando yo estudio la Sagrada Escritura, yo leo la Sagrada Escritura, yo me hago solidario de lo que pasaron las personas antes que yo. Que yo creo honestamente que si hubiera estado en las circunstancias de ellos, y lo digo abiertamente, si a mí hubiera tocado una persecución en el siglo I de la iglesia, a lo mejor yo reniego de Cristo. Yo no puedo decir eso, pero ¿por qué venía esa convicción? Es que los mártires, esos testigos, estaban realmente convencidos. Y lo dice San Pablo, yo sé en quién he puesto mi confianza y estoy seguro que no me va a defraudar. O sea, esa aseveración de Pablo tan llena de convicción, y eso es lo que estábamos hablando hace un momento, valores, la convicción de que si yo hago algo por el Señor, Dios me lo va a, vamos a decir, a devolver en abundancia, en crece, me lo va a multiplicar. Este programa ya vamos para 17 años, José Gabriel, y hace 17 años cuando se oró y se buscó cuál pudiera ser el nombre de este programa, no nos dimos cuenta de lo profético que en cierta manera iba a ser nuestra fe en vivo, hoy día. Porque esto creo que podría casi resumir lo que nos está pidiendo el Santo Padre, el año de la fe. Nuestra fe en vivo, coherencia, ser mártires, ser testigos. Y el testigo es el que vive, el que está siendo, como tú lo has dicho, el que empezó un camino pero que quiere llegar al fin. ¿Sí? Quiero volver un segundo porque después vamos a hablar un poquito más. Entonces tú has sido muy coherente. Te voy a explicar por qué, porque tú lo dijiste. Te empezó a traer la escritura, a recordar lo que tú habías oído. Sí. Y entonces tú te lanzaste en esta carrera. ¿A dónde te ha llevado este gusto por las escrituras que sembraron tus padres en ti, José Gabriel? Mira, yo te puedo decir a veces me pongo a pensar y digo 3 razones o 2 o 1. Yo la razón por la que realmente amo la escritura es porque de verdad yo he encontrado mi origen. Leyendo la escritura he encontrado mi origen. Y te voy a decir lo bonito de haber encontrado el origen. Y volvemos otra vez un poco con la lingüística, un poco con el significado de las palabras, porque realmente cuando yo leo la Sagrada Escritura, yo quiero saber qué es lo que quería decir para el hombre bíblico esa palabra específica. Por ejemplo, yo encuentro mi origen ahí porque yo salí del polvo. Y a veces se nos olvida esta realidad del salir del polvo. El polvo, que en el texto latino se llama el humus. Humus. De ahí viene la palabra humildad. Ese es nuestro origen. San Pablo lo va a decir de otra manera. Llevamos este tesoro en vasijas de barro. Vasijas hechas de polvo. Entonces, creo yo, al leer las Escrituras, al estudiar las Escrituras, he tomado conciencia de dónde salí yo. Segundo, cuando yo estudio las Escrituras, yo ahí tengo claro como mi itinerario, mi peregrinación. Y la peregrinación, la única manera como la puedo hacer, con más coherencia, vamos a decirlo así humanamente, y espiritualmente también, mi trayectoria es la oración, el silencio, el desierto.
La manera de comunicarse con Dios no es en el ruido. Leemos, por ejemplo, en el pasaje del profeta Elías, que es para mí uno de los más bellos de la Sagrada Escritura. Cuando le dice, Elías, ¿qué estás haciendo ahí? Dice, Señor, ya soy el único profeta tuyo que queda. Y ya soy el siguiente que me van a liquidar. Así que tú tienes que hacer algo. Elías, mañana nos vamos a sentar cuentas. Y dice, al día siguiente estaba Elías en su cueva y dice, de repente, un viento huracanado. Y dice el texto, Dios no estaba en el viento huracanado. Pasa el tiempo, un sacudir de la tierra, un terremoto. Dios no estaba en el terremoto. Y dice, finalmente un murmullo, dice el texto, es bellísimo ese texto en hebreo, un murmullo suave de brisa. Imagínense en el desierto una brisa, es bien difícil encontrar una brisa en el desierto. Quiere decir que allá estamos hablando de una intervención de Dios que busca la ocasión, crea las condiciones para manifestarse a Elías en una suave brisa. Inmediatamente Elías dice, se cubre el rostro. Dios estaba en la suave brisa. O sea, tengo ahí, el primero es ver mi origen, el polvo. Segundo, mi itinerario, la oración. Buscar en la humildad la dependencia de Dios. Y el tercer aspecto es mi destino. O sea, ahí yo sintetizo estos tres, este amor que yo tengo por la Sagrada Escritura. Mi destino. Jesús no lo dice, salí del Padre, vine al mundo, ahora dejo el mundo y voy al Padre. Yo me voy a ir para prepararles una moneda, etcétera. Todo nos habla hacia dónde nos tenemos que encaminar. Nuestra vida aquí, somos peregrinos, estamos de paso. Y lo único que necesitamos en la mochila es la oración, es decir, la certeza de que la única manera de sobrevivir en el desierto es en la oración. En el desierto, más que en el mar, yo he tenido más miedo en el desierto. Porque ahí sí que, vaya, nadie te oye. Nadie te oye. Estás solo. Y es ahí donde Dios habla. Por eso nosotros tenemos, las grandes organizaciones, vamos a decir, las grandes congregaciones, las órdenes monásticas, donde surgen en medio del desierto, donde se puede escuchar esa suave brisa de Dios en la oración. Un San Antonio Abad que acabamos hace unos días de recordar, en donde fue que este hombre empieza a tener esta inspiración de encontrarse con Dios en el desierto y en un desierto, como tú bien lo has descrito, un desierto que es desierto, no hay nada. Me encanta esto que tú has dicho, porque fíjate que ahora poniéndolo en el contexto del Año de la Fe, tú acabas de dar casi un cómo vivir el Año de la Fe. ¿De dónde vengo? ¿Cómo lo hago? ¿Y a dónde voy? Si nosotros pudiéramos llevar esto a la práctica, creo que tú nos estás dando una gran lección, José Gabriel. ¿De dónde vengo? ¿Cómo? La oración y hacia dónde voy. Porque ¿sabes qué? Yo creo que hoy día mucha gente ha perdido la meta, hacia dónde voy, y piensa que nuestra meta está en este mundo, José Gabriel, que todo lo tenemos aquí. El materialismo, el hedonismo, tantas cosas que nos están atando y nos están haciendo perder esa dimensión. Y algo que no hemos tocado, nuestro destino es una vida eterna. Y tú lo sabes perfectamente bien como maestro, solamente hay dos destinos, con Dios o sin Dios, que es el infierno. El paraíso es un proceso de purificación para los que iremos al cielo. Sí. Pero nuestro destino eterno, y a mí esa palabra, José Gabriel, me eriza, eternidad, sí, para siempre jamás. ¿Verdad que es hermoso lo que nos está compartiendo José Gabriel? Tenemos que ir a unos breves mensajes. No se le vaya ni por asomo a ocurrir cambiar de canal. Porque le digo una cosa y ustedes saben que yo digo las cosas. Si usted se brinca a otro canal, a lo mejor va a llegar a la basura. Aquí tiene usted la verdad. EWTN, gracias a Dios, podemos, gracias a Madre Angélica, ser para ustedes un canal del esplendor de la verdad. Hay mucho más que todavía quiero que compartamos con nuestro querido hermano, el hombre de Irapuato, Guanajuato. Así que tranquilos ahí, no se me muevan, vuelvo con José Gabriel enseguida de vuelta.
Aquí en lo que usted estuvo tranquilo esperándonos, estábamos nosotros compartiendo un poco de esa película que espero que usted haya visto, que se llama For the Glory, For the Greatest Glory, por una gloria mayor de la vida de los cristeros. Vale la pena verla, porque ahí encontramos mártires del siglo pasado. Tú sabes, José Gabriel, que el otro día leía yo una noticia del Vaticano, no recuerdo de qué dicasterio, que en este año que acabamos de pasar, 2012, hubo 105,000, me parece que es el número, de mártires que han muerto por su fe en el siglo, apenas este año que pasamos, el 2012, ya no digamos el siglo completo, lo que llevamos del siglo XXI, 105,000. Y hay estadísticas que en el siglo que pasamos, siglo XX, ha habido, y ahora los estamos sumando, más mártires que en toda la historia de la Iglesia. Porque nosotros pensamos en los mártires, que son tremendos mártires los que acabamos de mencionar, ¿no? Sí. Santa Inés, etcétera, y otros muchísimos más. Pero estamos viviendo un tiempo de martirio. Sí, tienes razón, y de verdad que es escalofriante escuchar eso, pero también muchas veces eso se tiene un poco escondido. Yo creo que son testimonios que se tienen que conocer. ¿Para qué? Para que las mismas personas reaccionemos. No podemos ser inmunes, estar vacunados ante estos testimonios que nos está dando tanta gente que ha sellado, porque es la razón del martirio, sellar su profesión con esa confesión, o sea, exteriorizarlo. Yo creo. Bueno, sabemos de los cristeros, lo sabemos desde los mártires de los siglos primeros del cristianismo. Todos morían por Cristo. O sea, vamos a pensar el impacto de esa persona. Y cuando el Papa nos lo dice también en este año de la fe, el secreto prácticamente está poner a Cristo en el centro de nuestras vidas. Eso es, y esto no es solamente del año de la fe. Porque a ti como profesor te quiero que tú me lo elabores, porque este es un punto interesantísimo. Juan Pablo II, nuestro querido beato Juan Pablo II, cuando nos empezó a hablar de la famosa nueva evangelización, que hubo varios teólogos que dijeron que estaba hablando cosas que eran de los evangélicos, porque hablar de nueva evangelización al pueblo católico, cuando tenemos billones de bautizados, como que era una incongruencia, qué cosa más tremenda. Pero voy al punto. Juan Pablo II también empezó a hablar de algo que yo lo sé, porque lo he oído de algunos teólogos, cuando empezó a hablar de un encuentro personal con Jesús. Hubo quien se horrorizó, dice, ¡ay! Eso es lenguaje de los evangélicos. Encuentro personal con Jesús, si nosotros ya tuvimos un encuentro personal con Jesús por los sacramentos, la iniciación cristiana, el bautizo, la confirmación y la Eucaristía. ¿Por qué tanto insisten los papas hoy día, mi querido profesor? ¿Por qué insiste tanto? Y el Papa Benedicto continuamente, encuentro personal con Jesús. Yo te voy a decir un poco lo que yo pienso, porque nuestra sociedad ya no hay encuentros en nuestra sociedad. Nuestra sociedad ya se ha hecho muy impersonal. Los medios de comunicación, vamos a llamarlo, teléfono, internet, nos han hecho bastante impersonales. Podemos estar hablando por teléfono con una persona y podemos estar haciendo un gesto de que nos disguste estar hablando con esa persona. ¿Por qué no nos está viendo? No es algo personal. Yo creo que cuando los papas, la doctrina de la iglesia, y el mismo, bueno, nos lo dice desde la Sagrada Escritura. Claro. No es que sea de los evangélicos solamente, es algo de una persona que tiene una relación personal con alguien que es, vamos a decirlo, el dueño, a la persona que está siguiendo. Yo creo que si están enfatizando eso, nos están diciendo, quiten todo lo mecánico, quiten todo lo artificial, métanse más a los valores, a la humanización. Recordemos que hace unas semanas acabamos de celebrar la encarnación del Verbo. El Verbo se hizo comunicación, se hizo lenguaje, se hizo palabra, se hizo uno de nosotros, asumió nuestra condición humana, frágil. Eso es personal. Eso de verdad es el mensaje más personal que hemos recibido de Dios. Y qué lindo esto que dices, porque el Verbo se hizo carne para venir a hablar con nosotros, para traernos la buena nueva de tú a tú. Sí. Él podía haber habido una nube como en el Tabor, ¿verdad? Una voz del cielo, pero Él quiso hacerse uno de nosotros para venir a hablar con nosotros, para estar, como tú dices, de tú a tú con nosotros. ¿Qué imagen más importante acabas tú de refrescarnos? Y yo creo que esa es la idea de la iglesia, que tenemos que seguir el magisterio, tenemos que ver la tradición. Cuando se enfatiza eso, caramba, si nos están hablando de un encuentro personal, es porque está faltando.
Ujú. O sea, nadie habla de lo que ya tiene. Uno tiene que hablar de lo que le falta, de lo que carece de alguna manera. ¿Ok? Si estamos hablando de que vamos a volver a un encuentro personal, vamos a decir, vamos a los valores, vamos a saber lo que es la comunicación, el intercambio. Y ese es, bueno, el Papa San León Magno, cuando en una de sus homilías dice, el verbo se hizo carne para que la carne llegara a ser Dios. O sea, son imágenes tan fuertes que nos vienen diciendo desde hace siglos los papas. Y eso no es otra cosa sino recordarnos, es un encuentro. En la Sagrada Escritura, mira, un encuentro que me fascina sobremanera es el encuentro de Jesús con la mujer samaritana. Ah, sí. Ese es uno de mis favoritos. Ajá. Porque ahí sí que hay, y se encuentran en el desierto a la orilla de un pozo. Ah, tú mencionabas el desierto y el agua. El agua, en algún lugar, lo que hace el desierto es que en algún lugar hay un pozo de agua. Pero allí, en la soledad del desierto, es un encuentro tan personal, porque los discípulos se habían ido. Ahí la mujer no tiene en quién refugiarse. No tiene, óyeme, aquí estoy hablando con un judío, a lo mejor hay cámaras que me están viendo. No, no, no. Ahí Jesús, yo creo que Jesús hace a propósito esos encuentros. Porque lo dice en la oveja perdida, es Jesús que sale a buscarnos, no nosotros que lo vamos a buscar. Nosotros le secundamos. San Pablo mismo lo dice, yo lo sigo a él porque él ya me alcanzó. Ahora yo corro tras él para ver si logro alcanzarlo, para ver si logro encontrarme con él. Esa es la realidad del encuentro, un volver otra vez a hacernos lenguaje humano. Señor, yo estoy aquí para presentarte mi condición. Vengo sin parapetos, no traigo una carta escondida aquí en la manga para hacerte un número 8, no. Esto es un encuentro. Tú me llamaste a un encuentro. El día que nosotros entendamos esto, Pepe, yo creo que a nivel de cristiandad, a nivel de catolicismo, cuántas veces vamos a recibir el cuerpo de Cristo, caramba, eso es una cosa más que evidente, vaya. Lo tomamos como si es una parte de un recorrido, un itinerario, una rutina. Vamos a encontrarnos con alguien que va a venir a nosotros, es el huésped, pero que ese huésped va a tomar posesión de nuestra casa, porque Él es el que nos va a asimilar a nosotros. Más encuentro personal e íntimo que ese de la Eucaristía, yo creo que no lo vamos a tener. Solamente cuando lo tengamos ya en el cielo, en la patria eterna, en la eternidad, y que ahí sí lo vamos a gozar de todas. Y es donde vamos a hacer realidad y vamos a disfrutar. ¿Sabes una cosa, una imagen muy bonita? Vamos a hacer realidad el propósito de la creación. Juego de palabras otra vez, Pepe. Dios nos crea a nosotros. Y también tenemos que darnos cuenta de que Dios, además de crearnos, Él se recrea. No me refiero a de crearse, sino que se distrae. Tiene una recreación, un disfrutar. Por eso dice el texto del Génesis, y vio Dios que cuanto había hecho era muy bueno. Y ahí está el deleite de Dios, ver que su imagen y semejanza. Por eso yo creo que cada vez que volvemos hacia Él, con la casa limpia, es decir, con los sacramentos, la confesión, en valores, volvemos a decirle, Señor, mira, soy basura, soy polvo, pero dígnate ver mi polvo y transfórmalo. Quiero encontrarme contigo, Señor. Y esa es la realidad de la invitación del encuentro para... Fíjate que el Santo Padre no había visto el programa de hoy, así que no te pudo copiar de lo que estás diciendo para algo que ayer dijo en el Ángelus, que me encanta, porque esta frase, fíjate cómo ayer la mencionó el Santo Padre, en esa reflexión del Ángelus dijo, lo que llena verdaderamente el corazón humano es aceptar el don de la fe y la esperanza en Cristo. Pero fíjate, lo que llena verdaderamente el corazón, tocayo, qué importante es esto, lo que llena el corazón, porque hoy día el mundo nos presenta tantas falacias, nos presenta tantas falsas sirenas de lo que llena el corazón, que la realidad es que al final de cuentas lleva a una infelicidad tremenda. Y hoy día creo que vivimos un mundo donde mucha gente, a pesar de esa máscara de felicidad, es infeliz. Porque solamente hay una felicidad y tú la estás apuntando perfectamente bien, José, es Cristo Jesús. Sí. Y el encuentro con Jesús. Y vivir, como tú dices, en la verdad con Cristo Jesús. Y este año de la fe es para esto, mi hermano. Sí. ¿Tú crees que estamos aprovechando bien el año de la fe? Tú que eres un hombre de iglesia, que enseñas en los seminarios a los diáconos, ¿tú crees que estamos aprovechando bien el año de la fe, José Gabriel? En honor a la verdad, en honor a la verdad. Estamos hablando la verdad. Sí, estamos aquí hablando la verdad, abiertamente. Y yo creo que nuestra teleaudiencia también lo debe tomar como un desafío, como un reto. Porque mira, honestamente, yo creo que en muchas parroquias se mencionó, va a venir el año de la fe que el Papa va a declarar.
pero se mencionó. Y ya después no ha habido seguimiento. Me refiero a seguimiento en que, vamos a decir, una intensificación en la catequesis. Correcto. Y la catequesis es lo que nos dejó bien clarito Juan Pablo II en ese regalo que nos hizo el catecismo, porque eso es obra de él, siguiendo a un gran amigo mío, Pablo VI. Toda esa obra, porque el mismo Papa Benedicto XVI lo dice, cuando habla del año de la fe. No solamente es el primer año de la fe, ya mi predecesor, el siervo de Dios, Pablo VI, un mártir, un gran hombre de Dios, un gran santo para mí ya, antes de que la iglesia lo canonice, para mí lo es, porque sufrió todas las vejaciones, todas las acusaciones, toda la crítica por todos los documentos que él escribió, no digamos la Humanae Vitae, todo eso, pero se mantuvo como un mártir, no cedió. Entonces, cuando nosotros hablamos de esta obra de evangelización y que volvemos a ¿qué es lo que está pasando actualmente en la iglesia? Tenemos que ver, el año de la fe no es un enunciado, es un proyecto, un programa. Y ya el Papa Benedicto XVI abrió la puerta de la fe. Y ahora nos toca, ya abrió, estamos en camino, tenemos que terminarlo. Y el término del año de la fe no es en el año de Cristo Rey. Fíjate qué curioso. Oye, dame la mano. Déjame. Me acabas de hacer, como dicen los americanos, my day, you made my day. Ustedes me han oído. Yo digo, si yo pudiera hablar un minuto con el Papa Benedicto y le pidiera una sola cosa, decirle, no clausure el año de la fe, el día de Cristo Rey 2013. Porque mucha gente diría, bajamos el telón a otra cosa. Y yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que esta apertura al año de la fe tiene que continuar. Necesitamos abrirnos a que esta llamada, este camino, esta peregrinación continúe hacia adelante. Qué bueno que lo mencionaste. Profesor en teología y demás sombreros. Qué bueno que tú lo mencionaste, porque lo dicen Pepe Alonso, dijo una barbaridad. Tiene que continuar el año de la fe. Sí, y yo creo que, mira, es bastante, como dice el Papa en varias ocasiones, esto no es una efemérides. No estamos iniciando el año de la fe como aniversario del Vaticano o como el 20 aniversario del Catecismo, etc. No son las efemérides, se dice, hoy, un día como hoy, en el año tal, y quedó ahí. No, un día como hoy continúa. Y yo creo que si el Papa dice, empezamos en octubre, pero lo vamos a terminar, nos vamos a exceder, porque el Papa ahí se llevó un mes de más. Lo empezó en octubre, pero lo quiere terminar en Cristo Rey, que es en noviembre. El último domingo. O sea, ya, yo creo que por ahí tenemos que vislumbrar. El Papa no creo que quiera que termine el año de la fe. Entonces estoy leyendo un poco el pensamiento del Papa Benedicto XVI. Bueno, y aquí mi querido tocayo estudió en Roma, conoce muy bien cómo se manejan las cosas por allá dentro de la iglesia estructural, llamamos así. A ver. Sí, y entonces yo creo que lo hizo coincidir muy bien, porque si está enfatizando volver a poner a Cristo en el centro de nuestra fe y el que da motivo a nuestra esperanza, ¿en dónde lo estamos cifrando? En Cristo Rey. ¿Y quién es un rey? Es el que tiene control de todo. Ahora, la fiesta de Cristo Rey no es un día al año. Debería ser una fiesta de Cristo Rey todos los días. Los cristeros le hicieron Cristo Rey todos los días. Morían y su inicio de la vida, al morir, porque es el inicio de la vida en realidad, al sellar su testimonio, están hablando de Cristo Rey. O sea, aquí te estoy entregando todo lo que soy, lo que tengo, lo que me faltó, pero te lo entrego. Yo sé que tú conoces mi debilidad y todo eso. O sea, sellarlo todo en ese año con Cristo Rey del universo. Rey del universo no como cosmos, sino rey personal. Por eso, vuelvo a enfatizar eso, yo puedo decir que Jesús es rey mío si lo he encontrado. Si no lo he hecho todavía personal el encuentro, caramba, y te lo digo yo aquí en televisión, y te lo digo, vaya, no es que uno no habla las cosas porque ya las ha vivido 100%. Cuando yo digo algo es porque digo, caramba, a lo mejor oyéndome, voy a caer en cuenta, he fallado en esto, en esto, en eso. Qué bueno que lo hice en voz alta para darme cuenta que necesito retarme a mí mismo, volver a canalizarme, volver a ese peregrinaje. ¿Para qué? Para dejar el desierto espiritual y meterme en el desierto que sé que hay un pozo de agua. Y es el lugar del encuentro con Jesús, con Dios. Dos cosas que has mencionado tú en el transcurso de este rato que se nos está yendo, que me gustaría mucho que la hilvanaras, es la profesión de fe. La importancia que el Santo Padre le ha dado a lo que llamamos nosotros el credo. Bueno, la profesión de fe. Ahora, tú mencionaste el siguiente punto que es importantísimo, el Catecismo de la Iglesia Católica, obra
de nuestro querido Beato. Por cierto, el cardenal Ratzinger estuvo muy metido en todo eso también, Sí. pero en fin, porque el catecismo es el desglose del credo, o sea, es cómo ponerlo, ir ampliando. Cuéntanos la relación entre el credo y el catecismo de la Iglesia Católica. Ok, lo que es el credo, que nosotros decimos, debemos profesar, debemos decirlo y debemos anunciarlo. Creo como individuo y creemos como iglesia. Eso es importante. Entonces, ¿cómo surgió el credo y de qué manera lo conectamos con esto? El credo son, vamos a decir, fundamentos, son puntitos esenciales que tenemos que observar, que tenemos que seguir. ¿Por qué? Porque son los, vamos a decir, es como el trillito o las andaderas por donde nos tenemos que guiar para caminar de acuerdo a Dios. Eso es el credo. Pasa el tiempo y surgen malas interpretaciones, surgen errores, etcétera. Entonces viene una reformulación con más ampliación. ¿Okay? Cuando llegamos al catecismo, o sea, vamos a brincar los siglos. Cuando llegamos a este regalo tan magnífico que ha tenido la iglesia con el catecismo, que ha sido resultado de toda la iglesia, los que creemos en la iglesia, los que estamos haciendo, aunque no hayamos escrito ninguna frase, ni un punto siquiera, pero creemos y nos hacemos solidarios de lo que los líderes nuestros, los que están representando a Jesús en la tierra, que nos están dando esas indicaciones, nos lo están haciendo al alcance de acuerdo a las circunstancias que vivimos. Creo en un Dios Padre. Hablar de un padre en la sociedad nuestra que a veces ha caído ya en vamos a decir, en que el padre se ha desentendido de los hijos. ¿Cómo le presentamos a un Dios Padre a estos muchachos, a estas personas? Y hay que hablarles de la paternidad de Dios, que es un padre que está al pie del cañón, que nunca nos falla, que nunca nos va a dejar embarcados. Creer en un Dios Hijo que se encarnó, que es redentor. ¿Por qué redentor? Caramba, vino a limpiarme, vino a levantarme. Yo soy polvo y me hice todavía más polvo, pero ahora con la gracia de esa redención de Jesús que viene a levantarme, caramba, Jesús que vino, se hizo carne, que por nosotros los hombres decimos en el credo, y por nuestra salvación, bajó del cielo, se hizo a nosotros por obra del Espíritu Santo. Entonces, ¿quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo no es ese ser que nos saca de apuros, que sabe cómo ayudarnos a responder los exámenes. No, el Espíritu Santo es ese fuego que quema, es ese viento que empuja, es esa voz sutil que nos invita a escucharlo para secundarlo a un Dios Padre, a un Dios Hijo, y nos mete en ese dinamismo que es la fuerza del Espíritu Santo, la dinamis, el dinamismo, la fuerza, lo que da energía. Y después de ahí nos lleva a la iglesia. Toda esta paternidad, esta filiación, este Espíritu Santo, ¿dónde lo voy a vivir? Creo en la iglesia. La eclesía es la asamblea, el pueblo que Dios formó. ¿Okay? Creo en eso. Un comentario muy importante aquí, porque mucha gente piensa que la iglesia es el templo. O sea, que la iglesia es el edificio donde yo voy a celebrar mi vida sacramental. Rompa esa idea. La iglesia somos nosotros, el pueblo de Dios. Entonces, creo en la iglesia, estoy hablando, como tú lo dices, creo en el pueblo, en mis hermanos, en mis hermanas, en la jerarquía, en los laicos, que formamos el pueblo de Dios. Qué importante es que afinemos bien este concepto, ¿verdad? Correcto, sí, porque muchas veces caemos en el error, definitivamente, de hacer la materialización de una iglesia un templo, algo un edificio físico. ¿Sí? No, la iglesia es un cuerpo, y el cuerpo es vivo. El cuerpo, dice San Pablo, todos los que formamos la iglesia, cada uno es un miembro y cada miembro es indispensable. Ay, mi hermano, pero qué importante es esto, porque hay mucha gente que dice, no, yo tengo mi relación solo Dios y yo, no necesito a nadie. Oye, aquí entran los prójimos. Y no es fácil muchas veces el convivir con los prójimos. Ahí entra la humildad, entra el perdón, entra la reconciliación, entra un montón de muertes de mí para poder vivir esa unidad. El tiempo se nos va, pero oye, una sola observación rápida. Cuando el Señor hace su oración sacerdotal, José Gabriel, allá Juan 17, ¿qué es lo que pide? Fíjate que no pidió ni dinero, ni fama, ni fortuna para la iglesia, pidió que seamos uno, la iglesia. Exactamente. Para que el mundo crea. Sí. Porque si no somos iglesia, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la gente no va a creer. Si nosotros no damos testimonio otra vez, volvemos martirio. Qué importante es lo que nos está diciendo José Gabriel. Ajá. Es en la unidad donde está realmente la esencia. La unidad central, hacer converger nuestras miradas en Cristo Jesús, ponerlo al centro. Ya la hicimos y lo ponemos realmente en el centro.
¿Qué nos dirías? Nos quedan 5 minutos. Vamos a ir, te quiero sacar jugo como a un limón. Ya tocaste un punto que creo que es esencial en este momento, el año de la fe. Ya tocaste ahora la importancia de la profesión de fe, ya tocaste la importancia del catecismo de la Iglesia Católica. ¿Qué más, como hombre de iglesia que eres, profesor, qué más nos aconsejas que hagamos en este año de la fe? Apenas llevamos 3 meses, así que tenemos mucho camino. Pepe, yo creo que una de las cosas esenciales que yo recomendaría sería hacer una lectura de la Biblia. Primera cosa, lectura, un estudio de la Biblia. Y un estudio, vamos a decirlo, de rodillas, o sea, ponernos lo más cercano a nosotros al polvo, a nuestra condición. Yo a veces te lo digo, y esto no es por hacer petulancia ni nada de eso. Como arqueólogo yo tengo lamparitas de aceite. Entonces, cuando uno usa la electricidad para leer la Biblia, lo toma muy artificial. Una vela, tú sabes que las velas ya tienen muchos químicos. Yo los invitaría a esto, es una cosa un poco, vamos a decir, un poco fuera de serie. Yo tengo mi lamparita de aceite, apago las luces y con la lamparita de aceite que está flameando así, que no es una llama perfectita, sino que se mueve, hacer el esfuerzo de leer la palabra de Dios, de rodillas, estudiarla. No leerla de corrido, sino ir deteniéndose en algunos aspectos y revisarlos. Primera cosa. Segunda cosa, Pepe, mira, todos nosotros en nuestras familias tenemos tradiciones, recetas, vamos a decir. No la receta de la bisabuela, de esto, otro, patatín y patatán, se dice, ¿va? No, tenemos que hacer recurso a la tradición. ¿Y qué es la tradición? La tradición de la iglesia es la conexión que existe entre la Sagrada Escritura y lo que tenemos actualmente en nuestra iglesia hoy día. Y esos son los padres de la iglesia. Esto se pueden hacer programas y programas. Y lo tercero, ya volver al magisterio. Y ahí vamos a tener, o sea, lectura y meditación de la Sagrada Escritura. Volver a la tradición, leer los primeros cristianos. Ignacio de Antioquía, Policarpo de Esmirna, Orígenes, San Eusebio, o sea, San Jerónimo, el que tradujo la Biblia. Todas esas personas, caramba, nos hicieron la conexión. Y si nosotros leemos los documentos del Vaticano II y el Catecismo, están saturados de referencias de esos primeros escritores de la Iglesia. O sea, que tú conoces bien un método, quiero preguntarte qué tal tú lo recomendarías, la Lectio Divina. La Lectio Divina creo que es ir bajo esta línea que tú nos dices, que es leer la palabra, pero no leerla como tú dices en un punto solamente como quien lee una novela, ni tampoco como quien lee un libro de historia, sino qué me dice a mí la palabra y hacerlo en oración, porque la Lectio es esto, es lectura con oración, meditación y después dejar que el Espíritu Santo me hable a mí con la palabra. Cierto, es un repasar, es un leer, repasar y después darse cuenta, caramba, ¿qué es lo que me está diciendo el Señor a mí? Aquí que estoy de rodillas en este momento. Te lo voy a decir una anécdota muy bonita que se habla de Santa Teresa de Ávila, que le preguntaron, Madre Teresa, ¿cuántas veces ha leído usted la Biblia? Y dice, no sé, porque yo ya he leído este pasaje y cada que lo leo me dice algo nuevo y de ahí no me he movido. O sea que eso yo creo que nos hace pensar en lo que es la Lectio Divina. Lectura de la palabra, meditación, reflexión, oración. Lectura, meditación y no movernos de ahí, Por ejemplo, yo quiero dejar ya la audiencia con esta especie de introducción a la lectura de la Sagrada Escritura. Yo les recomendaría a todos que empezaran con el Evangelio según San Marcos. Y les voy a decir por qué. El Evangelio según San Marcos es Pedro hablando. No es ningún otro escritor escribiendo y haciendo edición y corrigiendo, no. Es Pedro hablando. Y recordemos que Pedro es ese tipo fogoso, arrebatado, que decía las cosas como le salían de las entrañas y está completamente enamorado de Jesús. Y cuando leemos el Evangelio de San Marcos, el arranque del Evangelio de Marcos, es un texto que a veces lo traducimos mal. A veces decimos, inicio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. No, el Evangelio no es de Jesucristo, no es hablar de Jesucristo. El Evangelio es Jesús mismo. La buena nueva no es un mensaje, no es hablar de, es la persona de Cristo. Si por ahí inician a la lectura de la Biblia con el Evangelio según San Marcos, ya después hablaremos del resto. Y tú que tocaste al querido San Jerónimo, una frase importantísima de él, que decía, desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo. Sí. O, puesto del otro camino, conocer las Escrituras es tener un encuentro con Cristo. Sí. José Gabriel, te agradezco tantísimo. El tiempo nos ha volado. Voy a dar rápidamente tu dirección porque yo sé que va a haber muchísima gente que va a querer hacer contacto contigo. Ahí va la dirección, la tiene en pantalla, pero para todos mis hermanos de radio es muy fácil.
Cormonl. Uno. Cormonl. Cormón 1. Cormón 1, perdón, es que yo veía como una. Cormón 1, @yahoo.com. Si usted no habla inglés, Yahoo se escribe YAHOO. Se pronunciaría Yahoo, pero bueno, es Yahoo. Ahí va nuevamente la dirección de José Gabriel. Cormón1 @yahoo.com. Mi querido tocayo, no porque seas mexicano y porque seas de Irapuato y porque me caes muy bien, Gracias, igualmente. te quiero comprometer. Pronto estarás nuevamente con nosotros. Voy a buscar en tu apretada gente otros tiempos porque creo que apenas hemos empezado a esbozar lo que tú nos puedes dar aquí en WTN. Así que ya desde ahora te hago la invitación para en un futuro vuelvas a estar con nosotros. Gracias, Pepe. Y a ustedes, mis queridos hermanos, bueno, les digo, el próximo lunes voy a tener también a otra persona que viene a hablarnos, vamos a hablar un poco sobre el Vaticano II, un neurólogo que nos va a hablar del Vaticano II, Juan José Rodríguez, tú lo debes conocer, un querido cubano. Bueno, así que, ¿qué les puedo decir? Si Dios nos concede una semana más de vida, no vamos a pedir más, una semana más de vida, aquí los espero la próxima semana y en un futuro nuevamente vamos a tener a José Gabriel. Que Dios los bendiga. Gracias, José Gabriel. Gracias, Pepe.